Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Continuando con el tema de las tuberías ramificadas, decíamos que la ecuación de Bernoulli modificada podía ser utilizada entre dos puntos cualesquiera, pero debemos conocer o asumir la dirección que lleva el flujo para poder decidir el signo que le vamos a asignar a las pérdidas. Nuevamente, en el lado izquierdo ponemos el punto de partida. El primer término del lado derecho es la energía mecánica en el punto de llegada, y esto corresponde a las pérdidas totales entre los dos puntos. Entonces decíamos que si ya está, esto es en esta convención, la pérdida es positiva si lleva la dirección del flujo, o si es paralela a la trayectoria de nuestro recorrido, es paralelo a la dirección del flujo, y negativo si es opuesto, o si la trayectoria es opuesta a la dirección del flujo. Así que acá es diferente, o es al revés a lo que indica la diapositiva. Esto es cierto en otra convención. ¿En qué convención sería cierto lo que dice acá? En esta convención, donde en el lado izquierdo dejamos el punto de llegada y el primer término del lado derecho es la energía mecánica del punto de salida. Esta es otra convención, pero en la convención que tenemos aquí, o que hemos descrito, esto es salida y esto es partida, punto de partida, y esto es punto de llegada. Entonces, en esa convención, opuestos se restan, paralelos se suman. Por ejemplo, acá de 3 a 2, nuevamente el flujo va a esta dirección, así que las pérdidas de O a 3 deben restarse. Decíamos que en el caso descrito por esta imagen es sencillo definir las direcciones del flujo. Sin embargo, en el caso que tenemos en esta imagen, si bien no es probable que este flujo siga esta dirección y que este flujo siga esta dirección, es difícil decidir qué dirección lleva el flujo por este ramal. Entonces veamos cómo podemos analizar un sistema como el que se muestra en esta figura. Y nuevamente esto podemos pensar que acá hay resistencia, resistencia, resistencia. Si esto fuese un circuito, podríamos realizar dos ecuaciones de malla. Por eso acá nos preguntan cuántas ecuaciones de balance de energía podemos obtener. En este caso podríamos obtener dos ecuaciones de balance de energía. Y cuando nos referimos a balance de energía, nos referimos a Bernoulli modificado. ¿Cuántos caudales desconocidos hay? Vamos a suponer que conocemos este y estos dos. Este caudal es desconocido, esto es desconocido, este es desconocido,
desconocido, desconocido y desconocido. Entonces vamos a borrar los que suponíamos conocidos. Así que en este caso hay seis incógnitas. Y podemos obtener dos ecuaciones de balance de energía como indicábamos. Es decir, podemos hacer una malla aquí y una malla acá. Acá tenemos una ecuación para una de esas dos mallas. Y esa es esta malla. Ahora, esto supone direcciones de flujo o la ecuación que tenemos planteada supone direcciones de flujo que aún no hemos identificado. Así que lo primero que debemos hacer es asignar direcciones de flujo. Vamos a hacerlo de esta manera. Y de esta manera. Entonces, esos son los tres caudales. VE, VG y este es VI. Vamos a ver entonces cómo se plantea una ecuación de malla. Este va a ser el punto de partida y también va a ser el punto de llegada. Así que vamos a aplicar la convención que hemos estado utilizando. Energía mecánica en el punto de partida es igual a energía mecánica en el punto de llegada. ¿Y qué recorrido vamos a seguir? Vamos a seguir este recorrido. El recorrido es paralelo a la dirección que hemos asumido para estas pérdidas, así que tenemos más las pérdidas de U a 1 más las pérdidas de 1 a 2 y el recorrido en este tramo es opuesto al flujo menos las pérdidas de 2 a O o de O a 2. Estos y estos se cancelan y nos quedan que 0 es igual a HL de O a 1 más HL de 1 a 2 menos HL de O a 2. Si comparamos esta ecuación con esta ecuación, son ecuaciones equivalentes. Es como tomar esta última ecuación y multiplicarla por menos 1, llegaríamos a esta ecuación. ¿Cuántas incógnitas hay en esta ecuación? HL de O a 1 es igual a, o es función de la velocidad en el tramo E. Pues HL de O a 1 es igual a F1 por o FE por LE entre el diámetro de ese tramo por VE al cuadrado entre 2G más la sumatoria de todos los accesorios por VE al cuadrado entre 2G. Esas serían las pérdidas totales en este tramo. HL de 1 a 2 es función de la velocidad G. Y de la misma manera tendríamos que calcular pérdidas por fricción y pérdidas por accesorio en ese tramo. Y las pérdidas de O a 2 son función de VI. Y tendríamos que contabilizar pérdidas por fricción y pérdidas por accesorio. Así que en esa ecuación tenemos
3 incógnitas. Esta es nuestra ecuación de malla. Tenemos una ecuación que tiene 3 incógnitas. Vamos a asumir direcciones de flujo acá también. Y esto generaría o nos permitiría definir otra ecuación de malla. Por ejemplo, si empezamos en 1, diríamos que H mecánica en 1 es igual a H mecánica en 1 más las pérdidas de 1 a 3 menos las pérdidas de 3 a 4 menos las pérdidas de 4 a 1, a 2, perdón, menos las pérdidas de 1 a 2. Nuevamente estos dos se cancelarían y diríamos que 0 es igual a HL de 1 a 3 menos HL de 3 a 4 menos HL de 4 a 2 menos HL de 1 a 2. ¿Y cuántas incógnitas hay en esta ecuación? Aquí hay 4 incógnitas. Esto es función de VF, esto es función de VH, esto es función de VJ y esta es función de VI. O sea, acá tenemos 4 incógnitas y solo una incógnita se repite, que es VI. Así que tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 6 incógnitas. Nos hacen falta 4 ecuaciones. ¿Y de dónde obtenemos las 4 ecuaciones restantes? Tenemos que hacer 4 ecuaciones de nodo. ¿Y de dónde obtenemos las ecuaciones de nodo? O cómo planteamos ecuaciones de nodo. Podemos hacer una ecuación de nodo aquí que diga que el caudal de A es igual al caudal de E más el caudal de I. Acá las direcciones asumidas son importantes. Podemos hacer acá otra ecuación donde diga que el caudal de B es igual al caudal de I más el caudal de G. Acá podemos hacer otro donde el caudal de D es igual al caudal de F más el caudal de H. Y acá podríamos hacer la cuarta, el caudal de C es igual a el caudal de J menos el caudal de H por la dirección. Este y este llevan la misma dirección y este es el único que va hacia el nodo. Y eso nos daría nuestro sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que nos causaría bastantes problemas. Entonces, que tendríamos un sistema de 6 ecuaciones, 6 incógnitas, 2 ecuaciones de balance de energía y 4 ecuaciones de balance de masa o de nodos. Esto es mallas y estos son nodos. Repito, estas ecuaciones están basadas en direcciones de flujo que no han sido especificadas. Entonces hay 6 incógnitas, 2 ecuaciones de balance de energía, hay que usar 4 ecuaciones de balance de masa. Pero acá tenemos múltiples problemas. ¿Por qué decimos que tenemos múltiples problemas? Vamos a tomar el caso de HL de 2 a O. Esto es igual a F I por LI entre DI, VI al cuadrado entre 2G más la sumatoria de todos los accesorios por VI al cuadrado entre 2G. Pero F es función de VI. FI depende de esa velocidad, que es una incógnita.
Entonces, a pesar de tener el mismo número de ecuaciones incógnitas, tenemos nuestro primer problema, y es que las ecuaciones son no lineales. Es un sistema de ecuaciones no lineales. Muchos de ustedes tienen calculadoras lo suficientemente poderosas para resolver estos sistemas de ecuaciones, pero ese no es el único problema que tenemos. Repito, y hay un problema aún más importante que ni siquiera las calculadoras más poderosas podrían anticipar. Y vamos a decidir o a indicar cuál es ese problema. Nosotros hemos asumido estas direcciones para el flujo. ¿Y qué problema puede causar o qué problema podemos visualizar al momento de resolver problemas de este tipo? Vamos a hacer una analogía con corriente. La caída de voltaje es igual a R por I. Y haríamos una caída de voltaje aquí, una caída de voltaje acá y una caída de voltaje de regreso. Y al igual que en el tema de los flujos, decidiríamos el signo de esa caída de voltaje dependiendo de la relación entre la trayectoria de la malla y la trayectoria de la corriente, o la trayectoria que hemos asumido para la corriente. R tiene un solo valor, y en el análisis de circuitos eléctricos, si nos equivocamos en la dirección de la corriente y sería negativo, y eso corregiría el signo de la caída de voltaje. Pero nosotros hemos decidido el signo que le ponemos a la pérdida de acuerdo a la comparación de la trayectoria con la dirección asumida para el flujo, igual que en el caso de las corrientes. Sin embargo, en las pérdidas, VI está elevado al cuadrado. ¿Esto qué significa? Significa que si VI es positivo o negativo, cuando lo elevemos al cuadrado se va a convertir en un número positivo. Así que de la manera en que están planteadas las ecuaciones para las pérdidas, esto nunca va a corregir la dirección del flujo. Si asumimos la dirección incorrecta, la calculadora, aunque pueda resolver todas las ecuaciones, no va a ser capaz de corregir la dirección del flujo, a menos que nosotros busquemos la manera de R siempre es positivo e I puede cambiar de signo dependiendo de si nos equivocamos o no en la dirección del flujo. Ahora, ¿cómo podemos lograr que eso ocurra en nuestro análisis de flujo en este sistema de tuberías? Entonces vamos a regresar al caso donde esta es la malla. Decíamos que nuestra ecuación de malla conducía a la siguiente expresión: HL de O a 1
más HL de 1 a 2 menos HL de 2 a O es igual a 0. Eso es asumiendo esta dirección. Pero vamos a enfocarnos en esta pérdida. Esto sería HL de O a 1 más F12 por L de 1 a 2 por el diámetro en ese tramo por V de 1 a 2 al cuadrado entre 2G menos HL de 2 a O, y esto es igual a 0. Si la dirección del flujo fuese esta, para este caso, la ecuación sería HL de O a 1 menos F de 1 a 2 por L de 1 a 2 entre el diámetro de 1 a 2 por V1 a 2 al cuadrado entre 2G menos HL de 2 a O, y esto igual a 0. Y de esta manera hubieran cambiado las ecuaciones si hubiéramos asumido una dirección diferente para el caudal de G. Pero repito, acá las velocidades están elevadas al cuadrado, así que ¿cómo podemos hacer que el cambio en la dirección de la velocidad o el cambio en el signo de la velocidad refleje este comportamiento? Y la manera de hacerlo es, repito, regresando a la analogía eléctrica. Queremos que la resistencia siempre tenga un valor positivo y que el flujo pueda cambiar de signo para decidir la dirección o que se corrija la dirección. Entonces vamos a hacerlo con las pérdidas por fricción. Vamos a dividir esto en, lo vamos a hacer F por L entre D por V entre 2G por V. Esto representa el mismo término. Este término lo vamos a asociar con la resistencia y este término con el flujo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto siempre sea positivo y este signo pueda cambiar de la manera en que podemos expresar las pérdidas? Es de la siguiente manera. H pérdida por fricción va a ser igual a F por L entre D por el valor absoluto de la velocidad dividido entre 2G multiplicado por la velocidad. Eso hará que la resistencia siempre tenga un número positivo y que un signo negativo en la velocidad cambie el signo de las pérdidas, es decir, automáticamente cambia la dirección del flujo, como ocurre en el análisis de mallas. Así que de esa manera podemos plantear nuestras ecuaciones de balance de energía y luego darle toda la tarea a la calculadora y que él se decida o permita corregir su signo, donde debemos tener cuidado al momento de definir el factor de fricción. El factor de fricción es función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa en flujo turbulento. Y Reynolds es igual a ρ por V por D entre μ. Entonces, muchas veces el estudiante correctamente
plantea esta ecuación para las pérdidas por fricción, pero acá deja este valor. Entonces, si esto cambia de signo y la velocidad se hace negativa para indicar que la dirección correcta del flujo es esta, acá se va a poner un número negativo y le va a dar un Reynolds negativo, que cuando trate de buscar un factor de fricción nunca lo va a encontrar. Entonces, si va a hacer esto, debe asegurarse de que aquí también el número de Reynolds esté definido en función del valor absoluto de la velocidad. La otra, esto es planteando un sistema con muchas ecuaciones que usted va a introducir en su calculadora y la calculadora le va a dar las respuestas. El método iterativo, manual, por llamarlo de una manera, por excelencia es el método de Hardy-Cross. En el método de Hardy-Cross tenemos que plantear el sistema, nuestro sistema de ecuaciones. Decíamos que son 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Pero de esas 6 ecuaciones que salen de este sistema, 2 ecuaciones son de balance de energía. Entonces, las otras 4 son de balance de masa. En general, vamos a suponer que acá el caudal de A es igual al caudal de E más el caudal en I. Esta es la ecuación de balance de masa aquí para estas direcciones. Acá el caudal de B es igual a el caudal en I más el caudal en G más el caudal en J. Si a este le llamamos J. El caudal en C es igual al caudal en J menos el caudal en H. Y vamos a hacer este de acá y el caudal en E más, o el caudal en E es igual a el caudal en F más el caudal en G. Entonces vamos a ver, vamos a suponer que estos tres son conocidos. Si asumimos el caudal en E, esta ecuación me permite encontrar el caudal en I. Si asumimos, ya hemos indicado que vamos a asumir el caudal en E. Si asumimos el caudal en E y el caudal en J, entonces con el caudal en E podemos deducir el caudal en I a través de esta ecuación. Si asumimos el caudal en J, a partir de esta ecuación podemos asumir el caudal en G. Con esta ecuación podemos encontrar el caudal en H. Y con esta ecuación podemos encontrar el caudal en F. Es decir, las ecuaciones de nodo permiten definir todos los caudales si asumimos, en este caso, dos caudales. Así que, ¿en qué consiste el método de Hardy-Cross? El método de Hardy-Cross requiere que nosotros asumamos, vamos a definir primero, n mallas y j nodos. N más j es el número de incógnitas. Son m o k incógnitas. K ecuaciones y k incógnitas. Entonces, el método de Hardy-Cross requiere asumir n caudales. Una vez asumidos esos n caudales, podemos encontrar el resto
de los caudales. Una vez están definidos todos los caudales con las direcciones con las que obtuvimos las ecuaciones de malla y de nodo, podemos calcular las pérdidas en todos los tramos. Y tenemos que verificar si al sumar esas pérdidas algebraicamente en nuestras mallas se satisface el criterio. Si no se satisface, tenemos que volver a asumirlos n caudales, pero el método de Hardy-Cross proporciona la metodología para actualizar los caudales. Así que primero tenemos que asumir tantos caudales como ecuaciones de balance de energía. Así que si hay n mallas, debemos asumir n caudales, obtener los demás caudales por medio de las ecuaciones de nodo, calcular las pérdidas en todos los tramos con los caudales que se han definido, sustituir las pérdidas en la ecuación de balance de energía y verificar que el resultado se cumpla. Si no se cumple el criterio, hay que actualizar los valores de caudal. ¿Y cómo se corrigen los valores de caudal? Esta es la ecuación. Ahora, hemos dicho que debemos asumir 2 o n caudales. Uno de cada malla. Es decir, acá habíamos dicho que íbamos a asumir VE y acá íbamos a asumir VH. Eso es uno de cada malla. Así que para corregir el caudal de esta malla tenemos que sumar todas las pérdidas algebraicamente. Y esto es una suma algebraica, donde algunos son negativos y otros son positivos dependiendo de la dirección del flujo. Y eso lo vamos a dividir entre 2 por la sumatoria del valor absoluto de las pérdidas dividido entre el caudal del ramal que estemos utilizando. Vamos a ver cómo lo haríamos en este caso. Acá arriba vamos a actualizar el caudal de esto. Sería igual a las pérdidas de OA1 más las pérdidas de 1A2 menos las pérdidas de OA2. Ese es el numerador, la suma algebraica de todas las pérdidas sobre 2 multiplicado por el valor absoluto de las pérdidas de OA1 dividido entre el caudal de E más el valor absoluto de las pérdidas de 1 a 2 dividido entre el caudal de G más el valor absoluto de las pérdidas de OA2 dividido entre el caudal de I. Ese sería el incremento o disminución en el caudal que debemos observar en E. La pregunta es, ¿este delta de caudal qué debemos hacer? ¿Debemos sumarlo o debemos restarlo? Vamos a suponer que cuando terminamos de iterar, cuando esto sea igual a 0. Ahora, si la sumatoria de HL es mayor a 0, quiere decir que las pérdidas acá, en este tramo y en este tramo, son muy grandes. Debemos buscar cómo reducir esas pérdidas y dejar que fluya más caudal por este tramo. Entonces, el nuevo caudal es igual al caudal asumido menos esto que tenemos acá. En ese caso habría que restarle. Si este número es negativo, quiere decir que las pérdidas aquí son muy pequeñas y necesitamos incrementar ese caudal para que las pérdidas aumenten en ese ramal. Por lo tanto, negativo con negativo sería positivo y tiene el efecto correcto sobre la actualización del caudal. Entonces, ¿cómo se determina si el cambio debe ser sumado o restado? Nuevamente es importante que usted analice qué es lo que debe ocurrir. De nuevo, si
de acuerdo con su convención, el resultado acá es positivo o negativo. ¿Y por qué hablamos de convención? Porque acá hemos dicho HL de O a 1 menos HL o más HL de 1 a 2 menos HL de O a 2 es la sumatoria de HL en, en esa malla. Pero otros pueden haber usado esta convención. Entonces, por eso siempre, si usamos esta convención, debemos restar esta cantidad. Si usamos esta convención, veamos qué ocurriría. Si esto nos da un número negativo, quiere decir que estas pérdidas son muy grandes comparadas con esta pérdida. ¿Y qué debemos hacer? Debemos tratar de reducir estas pérdidas. Por lo tanto, si esta es la convención utilizada, entonces deberíamos sumar esta cantidad. Yo recomiendo que usemos una sola convención y que usemos esta convención. Si usamos esta convención, es sencillo decidir que esto hay que restárselo al caudal asumido. Y con eso vamos a concluir esta clase y espero todas sus consultas a través del foro, pues este análisis no es tan sencillo o no parece tan sencillo como otros análisis. Así que, por favor, es importante que expresen sus dudas a través del foro para aclarar cualquier dificultad en este análisis. Hasta la próxima, jóvenes.